prestemos atención, nos pueda servir, estemos predispuestos a presentar los conocimientos del profesor Alejandro y por el club, el instituto, de escuela, etcétera. Y pues bien, profesor, la sala es suya. Bienvenido. Perfecto, pues muchas gracias, Lester, y buenas tardes, buenas noches casi aquí en España. Lo primero que quiero hacer es un poco mandar un fuerte abrazo y un saludo a Carlos Gorosito, que fue la persona que me contactó para estar aquí hoy con todos vosotros y que esperemos que se recupere rápido. No sé si me estará escuchando, si no, pues bueno, desde aquí un abrazo muy fuerte. Y para mí es un placer, ¿no?, el estar aquí con la Asociación de Entrenadores de Ecuador. Yo creo que es importante que siempre estas asociaciones de entrenadores se empujen y que ayuden a formarse a los técnicos. Y un poco lo que decía Lester de mi formación, ¿no? Yo empecé con equipos profesionales, he estado en selecciones españolas de U18, U20, he tenido la suerte de trabajar con jugadores como Ricky Rubio, como Marc Gasol, con lo cual, pues bueno, después pasé a jugar equipos profesionales, como decía, y luego desde hace unos años, para compatibilizar con mi trabajo en la universidad, pues soy responsable del departamento físico de la FIBA a nivel mundial. Entonces, bueno, pues desde todas estas perspectivas, mi idea es intentar hablar un poquito de velocidad y agilidad, ¿no?, que son las acciones, como el que luego hablaremos, determinantes en el juego, y sobre todo, pues daros herramientas para que mejoráis vuestras sesiones de entrenamiento, vuestros ejercicios, pero con los que ya probablemente tengáis, que sean suficientes y que podáis hacerlo. Entonces, bueno, lo vamos a hacer online. Es una pena porque a mí me gusta mucho la interacción cuando estamos en un clinic, con los asistentes, con los entrenadores, que creo que es muy importante. Pero bueno, desgraciadamente con la situación que tenemos, pues hay que estar sanos, hay que estar en casa y vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Como le comentaba a Lester, voy a hacer la presentación, voy a compartir mi pantalla en un momentito y después pues estaré encantado de responder todas las preguntas que tengáis y bueno, desde aquí pues abrir mi ofrecimiento a la Asociación de Entrenadores de Ecuador de aquí en adelante para lo que necesiten, ¿no? Soy buen amigo de J. Cuspinera, que estuvo el otro día con todos vosotros. Tuve la suerte de trabajar con él, un grandísimo entrenador. Y bueno, pues ya esta mañana he hablado con él y me dice, te van a tratar fenomenal, con lo cual pues vamos a intentar que así sea y que pasemos un buen rato todos. Pues Lester, comparto mi pantalla, si te parece, dame el ok diciéndome que podéis ver la pantalla al compartirla. Un segundito. Aquí estamos, ¿vale? ¿Veis la pantalla, Lester? Estamos ahí, perfecto. Vale, estupendo. Pues bueno, lo primero, pues bueno, veis ahí las redes sociales. Yo creo que es un buen sitio también para formarse, para encontrar información. A mí me gusta pues tanto Twitter como Instagram, mi correo electrónico para aquel que lo necesite. Y sin más nos vamos a meter en velocidad y agilidad, ¿no? Lo que a mí me interesa sobre todo, antes de empezar con esta primera diapositiva, es... sí, se puede grabar el Ester. Hay gente que pregunta si se puede grabar. Lo que tú digas que eres el coordinador. Sí, profe. A ver, les informo a todos los amigos. Nosotros grabamos las charlas y luego las retransmitimos por el canal de YouTube, donde ustedes las podrán descargar. No hay ningún inconveniente. Lo que hacemos es simplemente editar y las subimos enseguida. Dura exagerado 2 días. Sí, de igual manera en la página de Perfecto. Facebook nosotros compartimos los enlaces. Perfecto, pues bueno, entonces lo que decía, voy a intentar dar unas herramientas. Para mí me gusta un proverbio que decía, si tú le das comida a una persona, lo alimentas por un día. Si tú le enseñas cómo conseguir comida, lo alimentarás para siempre, ¿no?
Entonces, mi idea es no solo daros información, no solo daros ejercicios, sino también daros herramientas para que podáis trabajar con vuestros ejercicios, mejorar los ejercicios y en lo que es trabajar las cualidades físicas, hacerlo de manera integrada, ¿no? Esta primera diapositiva lo que me gusta reseñar siempre es que el baloncesto, ahí tenemos pues a LeBron James, no solo hay que hacer un trabajo específico y sobre todo cuando iniciamos en categorías de formación, cuando tenemos jugadores y jugadoras jóvenes, hay que hacer que otros deportes nos ayuden a complementar el baloncesto. Entonces, ahora después hablaré de las fases sensibles, que son las fases donde podemos realmente interactuar y que nuestros jugadores sean como esponjas. Pero, por ejemplo, vemos a Usain Bolt, vemos a Rafa Nadal. Si nuestros jugadores y jugadoras hacen otro tipo de deportes, como puede ser el fútbol, el voleibol, el tenis, atletismo, todo eso tiene una transferencia directa al baloncesto, ¿vale? Entonces, por eso es importante que el modelo americano, que hace que los deportistas pues, puedan realizar diferentes deportes durante las temporadas y al final un deporte ayuda al otro a desarrollar estas cualidades físicas y a conseguir un mayor rendimiento. Veis unas fotos de jugadores cuando eran muy jóvenes y que luego han llegado todos ellos a jugar en la NBA, a ser de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Desde Ricky Rubio, que decía tuve la suerte de poder trabajar con él, Pau Gasol, Luka Doncic. Realmente lo que estos jugadores consiguieron fue, durante estas fases sensibles, se les respetó mucho a nivel físico para que cuando fueran jugadores senior pudieran llegar al rendimiento que tienen. Entonces es muy importante no solo trabajar con los jugadores durante los años que los tenemos, sino entender que muchos de estos deportistas tenemos que hacer que lleguen a su etapa senior. No podemos quemarles etapas muy rápido, ¿vale? Entonces, esto es importante. Este cuadro que veis ahora en la imagen me gusta mucho porque dice la edad en la que los jugadores son como esponjas en cuanto a las cualidades físicas. Veis aquí cómo la velocidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, desde los 6 años hasta los 12 años, es realmente el momento clave para trabajarla. Entonces, muchas veces lo que nos encontramos en equipos profesionales... ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, pues voy a volver a compartirla y me dicen si... Alejandro, sí estaba compartiendo pantalla, se veía claro. Vale, sí estaba, vale. Si la ven ahora todos... Vale. Estábamos entonces aquí hablando de lo que decíamos, ¿no? La velocidad, fases sensibles. Vemos que la flexibilidad, la coordinación están en la misma franja. Y luego hay cualidades físicas como la resistencia o la fuerza que se empiezan a trabajar más adelante, ¿no? Entonces, muchas veces la pregunta que me hace la gente es, ¿tengo que trabajar la fuerza o tengo que trabajar la resistencia con mis jugadores jóvenes? No. La resistencia se trabaja simplemente entrenando bien y en los partidos, compitiendo. Y la fuerza es algo que yo no puedo empezar a trabajar en niños de 11, 12 años. Tengo que esperar a que haya una estructura formada para trabajar una buena técnica y a partir de ahí conseguir, cuando los jugadores ya son U16, U17, U18, poder formar a un jugador, ¿no? Ahí vemos las fotos de Ricky Rubio, donde se ve muy claramente esta evolución física hasta el jugador que es ahora pues, el mejor jugador del Campeonato del Mundo de China, ¿no? Y se le respetó siempre. En el Juventud solo entrenaba una sesión al día porque Aito García Reneses decía que él estaba en etapa de formación, que tenía que estudiar y que solo entrenaba una vez al día. Entonces, todo esto ayuda a que los jugadores lleguen y puedan ser profesionales. Entonces, la velocidad, fases sensibles, muchas veces no somos conscientes de la importancia que tenemos como entrenadores cuando estamos entrenando a estos niños con esas edades. ¿Veis otra de los trabajos o de los estudios que hablan? Y veis, sobre todo, a mí me gusta fijaros en la parte de arriba, la técnica y la táctica, ¿no? Como la técnica, habría que trabajar la técnica individual, estamos hablando, hasta los 13 años, mucho, y la táctica habría que empezar a partir de ahí. No tiene sentido trabajar en estas categorías por debajo de U12, trabajar la táctica mucho. La táctica o la táctica individual hay que empezar a trabajarla más adelante. Entonces, pero veis que, por ejemplo, la velocidad
todo en la pista, es decir, todo se puede trabajar en la pista. Por esto el entrenamiento integrado, yo soy un fiel defensor del entrenamiento integrado, porque la mayor parte de cualidades físicas se pueden trabajar con ejercicios de básquet específicos de los que muchos de vosotros hacéis habitualmente. Me gusta poner esta siguiente diapositiva porque también no es lo mismo entrenar a hombres que mujeres, no es lo mismo entrenar a niños que a niñas. Y, por ejemplo, las niñas, aquí veis que la agilidad y la velocidad estarían de los 10 a los 15 años como fase sensible, en el momento clave para trabajarlo, ¿no? Entonces, luego hipertrofia, etcétera, etcétera, va más adelante, pero eso serían las fases y hay que diferenciar muchas veces porque las niñas se desarrollan antes, pero tienen estas pequeñas particularidades. Pero de cualquier forma, las fases sensibles sí que es importante que las tengamos presentes y que las hagamos. Esto no quiere decir, como veis aquí, si Marc Gasol viera que pongo esta foto, me mata. Entonces, lo vamos a dejar solo aquí entre los asistentes y yo. Pero fijaros, Marc es un grandísimo jugador, All-Star, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero él, por ejemplo, cuando estaba en la high school en Estados Unidos, no tenía el físico que tiene ahora mismo. Entonces, no solo es importante las fases sensibles, sino que también se puede conseguir cuando estos jugadores son senior. Marc cambió completamente su alimentación, cambió lo que es su ética de trabajo en cuanto a la fuerza y pudo hacer un cambio drástico de su forma física. Entonces, es muy, muy bueno y muy interesante trabajar las fases sensibles, pero con trabajo todo se puede hacer incluso después de estas fases sensibles. Una vez dicho esto y hablado un poquito de la formación, vamos a meternos ya directamente en lo que es importante. La sesión de entrenamiento, el entreno. Siempre hay que ir a un entrenamiento con planificado sobre la hoja de entrenamiento lo que queremos hacer. Porque si no es muy difícil. Es muy difícil que podamos conseguir una buena sesión, unos buenos ejercicios, si no lo llevamos planificado previamente. Y luego podamos hacer un feedback posterior de lo que hemos trabajado, si ha estado correcto o no, si hemos conseguido los objetivos o si no los hemos conseguido. Entonces, en este entrenamiento, y aquí es donde os voy a dar un poco lo que llevo últimos años trabajando, es en optimizar, ¿no? En conseguir en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo, conseguir los mismos objetivos o, como decía, economizar el tiempo que utilizo y maximizar el rendimiento, ¿no? Entonces, aquí esto es importante y nos va a ayudar, ¿no? A la hora de hacerlo. ¿Y cómo como entrenadores podemos hacer esto? Pues muy sencillo, con un concepto que se llama tiempo útil. Yo os lanzaría el guante y os diría que lo intentarais, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, la selección mexicana, como el seleccionador, él calcula un tiempo de entrenamiento, pero luego los jugadores a la derecha, cuánto de este tiempo realmente los jugadores van a estar utilizando y cuánto no, ¿no? Es decir, sobre una hora de entrenamiento, vamos a poner que tengamos, ¿cuánto del tiempo es real de entrenamiento? Muchas veces no nos damos cuenta, hablamos más de la cuenta, pero para ser un buen entrenador, este porcentaje de tiempo útil, el tiempo que realmente los jugadores están trabajando y están consiguiendo los objetivos, tiene que estar por encima del 70%. Hay fases de la temporada que es cierto, con conceptos nuevos, que hay que dedicar más tiempo, pero si no, el tiempo útil tiene que ser muy alto. Y en formación, este tiempo de útil tiene que ser muy cercano al 100%, porque si no, si de una hora que tenemos de entrenamiento con niños y niñas estamos en los 60% trabajando y el 40% con los niños parados, no nos vale para nada. Entonces, el concepto claro es el tiempo útil. Y entonces me diréis, ¿y cómo hago para saber este tiempo útil, no? Pues muy sencillo. Os voy a dar una herramienta low cost, 2 cronómetros o tener 2 teléfonos móviles. En uno voy a tener el tiempo total de la sesión y en otro voy a tener parando cada vez que yo hablo, cada vez que los jugadores no están realizando un ejercicio. Entonces, al final de esos 60 minutos que hemos puesto de ejemplo, imaginaros que a mí me salen de tiempo útil 40 minutos. Pues rápidamente sé cuál es el porcentaje de tiempo útil. Si de los 60 me salen 30 útiles solo, un 50% es muy poco. Yo entonces tengo que plantearme como entrenador que quizás hablo demasiado, quizás corrijo demasiado, o quizás mis ejercicios no tienen
el suficiente dinamismo, no son lo suficientemente buenos para conseguir lo que yo quiero con mis jugadores. ¿Cómo mejoro lo que son estos ejercicios? Cada uno tiene los que le gustan. El otro día estuvo J. Cuspinel aquí con vosotros. Yo estoy convencido que J tiene 10, 12 ejercicios que son los que usa habitualmente. Entonces, ¿qué puedo hacer con mis ejercicios? Pues os voy a dar 5 pautas muy sencillas para que podáis hacerlo. El primero de ellos es intentar conseguir el mayor número de jugadores involucrados a la vez. Queremos que haya el mayor número posible de jugadores y que estos jugadores, pues al final, si yo tengo 10 jugadores trabajando a la vez y solo 2 descansando, es mejor que si tengo 2 trabajando y 10 descansando, ¿no? Entonces eso hace que mis ejercicios sean mejores. Después, yo tengo que tener claro cuál es esta densidad, es decir, la relación de tiempo de participación-pausa, que puede ser 1-1, puede ser 1-2. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo tengo este tiempo de participación-pausa 1-1, un jugador está trabajando y descansando luego después el mismo tiempo. Si es 1-3, ¿qué quiere decir? Que realiza el ejercicio una vez y está 3 veces descansando. ¿Cuál es la densidad idónea? Depende del momento de la temporada, depende de los equipos. Y hay muchas veces que si yo tengo ejercicios de 1-0, es decir, todos los jugadores trabajan a la vez y ninguno descansa, pues quiere decir que mi ejercicio va a ser muy bueno en tiempo porque tengo a todos los jugadores trabajando a la vez. Entonces, ese tiempo útil va a ser completo en el ejercicio, ¿no? Es muy importante, de esto vamos a hablar ahora más, del tiempo de participación pausa, de la densidad o del ratio que tengo, el que mi ejercicio tenga una rotación y un dinamismo bueno. Que el ejercicio tenga la máxima especificidad posible. Es decir, que yo trabaje realmente lo que es el objetivo, ¿no? Yo no puedo querer trabajar la defensa y meter un ejercicio de 1 contra 1 en medio campo, porque entonces, quiero trabajar la defensa, pero yo no puedo meter, por ejemplo, un ejercicio de contraataque. Si quiero trabajar la defensa, es la defensa, entonces tiene que ser específico a lo que estamos haciendo. Y luego, la parte de la que os voy a hablar después es cómo una cualidad física la puedo trabajar con ejercicios de básquet. Ahí es donde yo sigo cuando no tengo mucho tiempo, cuando no tengo muchos preparador físico, cuando no tengo esta gente, pues tengo que saber que con ejercicios de baloncesto se pueden trabajar la resistencia, la velocidad, la agilidad. Simplemente es cuestión de meterlo en el ejercicio y de tenerlo de esta manera, ¿vale? Voy a poneros un ejemplo de todo esto que hemos hablado, de cómo mejorar un ejercicio, de los que todos conocéis. Veis aquí veis 12 jugadores, hay 4 en la media pista, 4 debajo de canasta, 4 debajo de canasta, y el mismo jugador durante 1 minuto va de una canasta a otra lanzando. Al final, la densidad o el tiempo de participación pausa es 1-2. ¿Qué quiere decir? Los 4 del medio hacen una repetición y luego están 2 veces descansando. ¿Qué pasa? Que realmente cuando les toca volver a participar, pues quizás no es lo suficientemente intenso, han descansado demasiado, porque han descansado 2 minutos para hacer un trabajo de 1 minuto. Es una recuperación muy larga, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mejor este ejercicio? Pues aquí os pongo una manera de hacerlo. El jugador cuando lanza se queda en esa canasta y el que le ha pasado sale a la canasta contraria. ¿Aquí qué consigo? Que la densidad, el tiempo de participación pausa es 1-0, es decir, todos los jugadores participan a la vez. Y lo hago durante 60 segundos. Entonces, fijaros, comparo ambos, como veis sobre la imagen, a la izquierda el primero que dije y a la derecha el segundo, el que he mejorado, ¿no? Y de haber empleado 3 minutos en hacer el primer ejercicio para que todos los jugadores hayan trabajado, en el segundo, en 60 segundos, han trabajado todos. Puedo hacer 2 series del segundo y me siguen sobrando 60 segundos, 1 minuto, en comparación con el primero. Con lo cual, con el mismo ejercicio, simplemente variando un poco la dinámica, la rotación del ejercicio, puedo hacer que el ejercicio sea mucho mejor. ¿Más cosas respecto a esto? Por supuesto. Puedo hacerlo más específico. ¿Cómo lo hago más específico? Con desplazamientos. Fijaros sobre esta imagen que vemos que estos jugadores, veis que estoy escribiendo sobre el gráfico, se desplazan
mediante ángulos. Y este jugador, cuando ha pasado el balón, se desplaza y va hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? En el baloncesto hay pocos movimientos lineales, en línea recta. El baloncesto son ángulos y espacios. Con lo cual, estos jugadores lo que van a conseguir hacer es, por ejemplo, cuando este jugador sale, el que yo estoy ahora haciendo, pasa el balón, se desplaza y lo que hace es que viene haciendo un cambio de dirección para recibir del jugador del lado contrario. Entonces, es mucho más específico este ejercicio que el que veíamos antes. Un momentito, que borro lo que había escrito. Entonces, veis ahí cómo con el mismo tiempo el ejercicio de la derecha es más específico que el de la izquierda. Porque tengo a todos los jugadores involucrados, pero aquí sí hago movimientos específicos. Ejercicio simple, el que a mí me gusta. Ya habéis visto dos variantes. Vamos a ver ahora una tercera variante. ¿Quiero más tiros? Pues bueno, durante esos 60 segundos, ¿cómo consigo que haya más tiros? Divido las filas, las hago diferentes y hago 2 filas en el medio de 3 y 3 jugadores debajo de cada canasta. Este sí que es un ejercicio muy intenso y que requiere que los jugadores se acostumbren a él, porque hay que ir muy rápido, hay que coger el rebote muy rápido, pasar y salir y estar muy activos. Pero consigo, como pongo ahí abajo, debajo de la densidad sigue participando todo el mundo a la vez, el doble número de tiros de los tiros que se conseguían en el anterior ejercicio. Entonces, como veis aquí, 60 segundos cada ejercicio, el de la izquierda es más específico, pero en el de la derecha tengo más tiros. ¿Qué quiere decir esto? No hay una versión mejor o peor del ejercicio, sino que puedo utilizar todas. Un día quiero que sea más específico, ejercicio de la izquierda. Un día quiero que haya un mayor número de tiros, ejercicio de la derecha. Si yo quiero trabajar, ahora vamos a hablar de la velocidad y de ejercicios específicos de velocidad, pero yo puedo utilizar este ejercicio para trabajar, por ejemplo, la velocidad. Si les hago que durante esos 60 segundos vayan a la máxima velocidad posible, pero imaginaos si quiero trabajar resistencia, pues en vez de 60, les haría que hicieran el ejercicio durante 180 segundos, sin parar, todos los jugadores a la vez. Entonces voy a conseguir que esa resistencia, en este caso aeróbica, les tengo que decir que la intensidad sea media, pero si quiero máxima intensidad, hago 120 segundos a máxima intensidad, o 90 segundos, 1 minuto y medio. Y trabajo de diferentes tipos de resistencia. Entonces, con lo cual, lo que os comentaba al principio, ejercicios de básquet me ayudan a trabajar cualidades físicas, pero sigo trabajando ejercicios de básquet con estímulos específicos de recibir el balón, de lanzar a canasta, de moverme en la pista. Para llegar a estos ejercicios, muchas veces, y aquí es donde a mí me parece muy interesante la visión que dan las universidades o el mundo académico, nosotros intentamos en la universidad, y todo esto lo trasladamos también en FIBA, a estudiar cosas que realmente nos valen, ¿no? Y entonces os voy a hablar de algunos estudios que hemos hecho y que intentamos hacer que la ciencia tenga una transferencia directa al baloncesto. Con juegos reducidos. ¿Qué son los juegos reducidos? Pues los juegos reducidos son situaciones de 1 contra 1, de 2 contra 2, de 3 contra 3, contraataque de 11, de los que habitualmente hacemos. Aquí hicimos un estudio para ver si realmente muchas veces la intensidad que vosotros como entrenadores pensáis y la que piensan los jugadores del mismo ejercicio o del mismo tiene algo que ver o es completamente diferente. Aquí os lanzo la pregunta, ahora os voy a dar la respuesta. Si vosotros pensáis que vuestra sesión de entrenamiento ha sido de un 6 porque no lo han hecho muy bien, porque no se han esforzado, y luego preguntamos a los jugadores qué creéis que dirían, que sobre 10 han hecho un 6 de intensidad o han hecho más. Esto, aquí utilizamos la escala subjetiva de percepción del esfuerzo, que es una escala low cost, es un papelito, se apunta de 0 a 10 en una app que se puede crear con Google Form. Y en este estudio, por ejemplo, con jugadores U18, veis en negro cómo los jugadores, había sesiones o ejercicios de 1 contra 1 que pensaban que era un 8, de 2 contra 2 un 9, de 5 contra 5 pues un 8, pero el entrenador pensaba siempre que la intensidad que habían hecho era menor. Entonces, por esto es importante que muchas veces sobreentrenamos a los jugadores porque les exigimos más
de lo que nos parece. Bueno, yo creo que hay pocos entrenadores en el mundo que cuando acaban una sesión de entrenamiento dicen, muy buena, hemos conseguido lo que queríamos. Entonces, esto es importante, ¿no? A veces tan necesario es el trabajar como el recuperar y hacer que los jugadores en los entrenamientos de principio de semana sean más intensos, pero conforme llegamos a la final de semana, esos entrenamientos tienen que bajar un poquito en esta intensidad para que lleguen los jugadores con hambre de balón, ¿no? Que lleguen con esa supercompensación, uno de los principios básicos del entrenamiento, que lo tengan y que lo puedan utilizar. Una pregunta que os podéis hacer muchos, ¿no? ¿Sabemos qué ejercicios son los más intensos en función de si son jugadores profesionales, si no son profesionales? Porque a mí me puede gustar mucho realizar un 1 contra 1 o un 2 contra 2, pero realmente sé si es el más intenso o no es el más intenso. Pues bueno, aquí analizamos un equipo de U18 y vimos que el ejercicio más intenso que tenían era el de contraataque de 11, con inferioridades y superioridades, con un 91% de frecuencia cardíaca máxima, muy cerca del 1 contra 1, y aunque el resto no estaba muy lejos, pero sí que veíamos claro, ¿no?, cuáles eran los más intensos. Entonces, esto me ayuda. Y por esto siempre es bueno cuando estos estudios que nacen de las universidades o de gente con inquietudes se pueden aplicar directamente al baloncesto. A mí me gusta mucho más, por ejemplo, un estudio que ha salido el año pasado que es muy interesante, porque cuando hacemos 5 contra 5 en nuestros entrenamientos, la duda es, ¿esta intensidad es parecida a la del partido o no? Es una pregunta que dejo en el aire. Yo ahora os vuelvo a daros la respuesta, pero, por ejemplo, estudiamos con un equipo femenino de segunda división española y lo que hacíamos era con GPS, analizábamos la intensidad de un 5 contra 5 durante el entrenamiento, el scrimmage, el que hacen los jugadores, y luego el 5 contra 5 en partido oficial. Y fijaros qué datos más curiosos. La intensidad en un partido 5 contra 5 de entrenamiento, las jugadoras llegaban a 175 pulsaciones, pero en partido real a 192. Veis a la derecha, en el gráfico, el player load, que es un poco la carga del entrenamiento, como en negro es la del entrenamiento y en gris es la de la competición. Mucho mayor en pasos por minuto, en saltos minuto y en impactos. Algo que quiere decir que durante la competición estas jugadoras se esfuerzan mucho más y esto es algo que es habitual. Con lo cual, muchas veces, ¿cómo compensamos esto? Con partidos amistosos. No solo nos valen los que jugamos entre nuestros jugadores, pero quizás de vez en cuando hay que buscar partidos amistosos con otros equipos, porque es lo que reproduce de la misma manera lo que es la competición y nos ayuda a conseguir esto. Hay entrenadores que les gustan hacer por puestos específicos, pues, ejercicios en media pista, en pista completa, y aquí os voy a volver a preguntar, es decir, en el mismo ejercicio, ¿mis jugadores interiores y exteriores tienen la misma exigencia si lo hago en pista completa o en media pista? Pues lo analizamos con jugadores senior, profesionales. A mí no me gusta hacer trabajo específico por puestos hasta categoría U18, U20 o senior, porque yo creo que por debajo de eso hay que trabajar lo mismo con todos los jugadores. No podemos hacer estos puestos específicos, pero fijaros, en cancha completa, los que más exigencia tenían eran los bases, pero sorprendentemente en media cancha, en el mismo ejercicio, los que más exigencia tenía eran los pivots. Con lo cual, si yo quiero trabajar para estos pivots, tengo que trabajar en media cancha. Porque si lo hago a cancha completa, hay muchas veces que los bases, estamos hablando de profesionales, llegan mucho antes a la cancha de ataque que los pivots, con lo cual esa exigencia es diferente, ¿no? Entonces, muy importante, aquellos entrenadores que estéis, que tengáis equipos profesionales o con jugadores senior, que hagamos el trabajo por puestos, que tengamos esto claro de la manera que nos pueda ayudar y hacer. Fijaros, esto es una gráfica de un base, un entrenamiento. Nosotros en los años de ACB analizábamos cada entrenamiento y los ejercicios que hacíamos para ver cuáles eran las exigencias. Y os podéis ver aquí pues, cómo es la frecuencia cardíaca, como un indicador más económico que el GPS en aquel momento y que nos valía.
veis que son picos muy altos, ¿no? Pues ahora, si yo os digo cómo son los picos de un pivot, pensaréis alguno, pues parecidos. Pues fijaros cómo son los picos de un pivot. Son mucho menos puntiagudos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen picos de exigencia en cuanto quizás a velocidad tan grande como los jugadores exteriores, con lo cual luego vamos a hablar de ejercicios y cómo podemos incluso hacer esto. Pero insisto, estos jugadores profesionales, esto está tomado de entrenamientos, veis los ejercicios que hacíamos y cuál era la exigencia y esta diferencia que se ve muy clara entre los bases, como veis aquí, o los pivots. Entonces, esto existe y es algo que tenemos que tener en cuenta. Quiero hablar de la recuperación antes de entrar, porque es muy importante de cara a lo que nos va a venir después, ¿no? Yo os hago una pregunta, fijaros, un Estados Unidos-China, veis a los jugadores chinos, está el pivot con la típica posición del jugador de básquet y el base fuera con las manos en la cadera. ¿Quién creéis de los dos que recupera antes? Pues bien, como no podemos interactuar, no os podemos ver, os voy a dar la respuesta. Muchas veces pensamos que la recuperación viene por un tema de vías respiratorias, pero todo lo contrario, es decir, lo que necesitan nosotros es la sangre que bombea a nuestros músculos para que continuamente estén consiguiendo esas velocidades o esos impactos, esos saltos, con lo cual, ¿qué consigue el número 13 agachado o el por qué nuestros jugadores se sientan en los tiempos muertos en el banquillo? Porque de esa manera el corazón está mucho más cerca de las extremidades para bombear. Si yo estoy de pie, al corazón le cuesta mucho más bombear. Y si hay fatiga o hay poco tiempo para recuperar, es mucho mejor estar en una posición de sentados, una posición de agachados, para recuperar lo antes posible cuando queremos mantener esa intensidad de los ejercicios que hacemos en la cancha y de qué manera lo hacemos. Respecto a esta de la recuperación, lo que hicimos para intentar dar respuesta es ¿cuánto tiempo recuperáis entre ejercicio y ejercicio en una sesión de entrenamiento? Pues esto lo analizamos, ¿no? Y durante 16 sesiones lo que hacíamos era variar, con los mismos ejercicios, variábamos el tiempo de recuperación entre 60, 90, 120 y 150 segundos. Lo que nos salió, que realmente era la forma de donde mejor recuperaban y estaban completamente recuperados para el siguiente ejercicio, era con 120 segundos. Con lo cual, mi mensaje para vosotros, lo que queráis o cuando queráis que vuestros jugadores recuperen bien de un ejercicio a otro, hay que dar 120 segundos, que estos 2 minutos hacen que los jugadores, hay que tener en cuenta, también depende un poquito de todo lo que es los ejercicios que hacemos o si son muy exigentes o no, pero bueno, esos 120 segundos de manera genérica nos sirve, ¿no? para poder hacerlo. Y nos metemos ahora en la parte interesante, ¿no? La parte de velocidad en baloncesto. Fijaros, veis a Steve Curry, veis a LeBron James. Las acciones determinantes en el baloncesto vienen gracias a las acciones de velocidad. Un lanzamiento, una penetración, una buena defensa. Todas estas acciones llevan a la velocidad e indirectamente a la fuerza, son las que las generan. Entonces, con ello, yo lo que os voy es a hablar de los diferentes tipos de velocidad y el cómo trabajarlos con ejercicios de básquet en la cancha de entrenamiento integrado. Pero luego también quiero lanzaros una cosa y que muchas veces nos dejamos guiar por las redes sociales, por lo que vemos, pero lo que tenemos que ver es, ¿entrenamos de manera adecuada en función de la edad? Por ejemplo, en la foto de la derecha o el jugador de NBA a la izquierda, eso es un ejercicio de velocidad resistida, ¿no? Con lastres, con cargas. En niños quizás o en jugadores de formación no es necesario. Entonces, no todo sirve de cara a lo que queremos trabajar y de qué manera queremos trabajarlo. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar claro, ¿no? No es, veo un ejercicio, me gusta mucho porque lo hace Kevin Durant, no puedo aplicarlo a mis jugadores si son U12, U14. Con lo cual, lo que tengo que hacer es adaptar. Hablábamos al principio de las fases sensibles, que por eso empecé con esa introducción. Luego se ha hablado un poquito de cómo la ciencia nos puede ayudar a preguntas que tenemos de cómo mejorar nuestra sesión de entrenamiento, ese tiempo útil. Y ahora ya entramos directamente en el primer tipo de velocidad, que es la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción?
Pues bueno, la velocidad de reacción es de la manera que un jugador reacciona lo antes posible ante un estímulo específico en baloncesto. Veis ahí una foto antigua de Calderón con Kobe Bryant y arriba veis el combine de la NBA. El combine son los jugadores que van al draft, que les hacen unas pruebas físicas para evaluar. A la derecha una foto de los Toronto Raptors haciendo un entrenamiento de velocidad de reacción. ¿Qué estímulos son los que nos interesan en cuanto a la velocidad de reacción? Pues son estímulos visuales, como podéis ver. Veis a Calderón viendo el balón, ¿no? Y reaccionando, Kobe Bryant, reaccionando al balón. Entonces, es importante que cuando hagamos ejercicios con estos jugadores, que ahora vamos a hablar de esto, tienen que ser lo más específicos posible. ¿Por qué? Porque en el baloncesto la reacción suele ser, en el 90% de los casos, visual, a algo que ocurre, a un lanzamiento, a un defensor, a un atacante, a un compañero, al entrenador, al balón. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Primero de los ejercicios que os quiero comentar para que lo hagamos. Fijaros, pongo el gráfico de la izquierda, 2 jugadores, a partir de ahora voy a poner solo un par de jugadores, pero a la derecha veis todos, ¿no? Lo que os decía, aquí sería un ratio de 1-0, porque todos los jugadores trabajarían a la vez. De esta manera, lo que queremos hacer es que los jugadores reaccionen al balón lo antes posible. Veis jugador 1, jugador 2 en el gráfico a la izquierda, el balón está en el suelo y queremos que ante ya o simplemente en la segunda fase que ellos se miren y que esperen a la reacción del compañero con brazos detrás de la espalda, cojan el balón lo antes posible. Entonces, de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Que el balón suelto caiga en el suelo, vamos a conseguir que haya un jugador que lo coja lo antes posible y que sea de nuestro equipo. Entonces, queremos trabajar esto con los jugadores para poder hacerlo y para que nos pueda servir, ¿no? Entonces, esto sería el primero de los ejercicios que vamos a tener aquí. Después, fijaros, y aquí pongo 3 para que veamos un poquito lo que os hablaba de la especificidad del ejercicio, ¿no? Las pautas que os di, una de ellas era que fuera lo más específico posible. Gráfica de la izquierda del todo. Todos los jugadores en línea de fondo, el coach, el entrenador, dice ya y reaccionan. Específico, para nada. Gráfico del medio. Todos los jugadores con balón, el coach o el entrenador dice ya y reaccionan lo antes posible. Un poco más específico porque tienen el balón, pero realmente están reaccionando a un estímulo auditivo, que pocas veces se da en el baloncesto. Y luego el gráfico de la derecha del todo, donde los jugadores tienen el balón, el entrenador tiene la mano levantada y cuando el entrenador baja la mano, reaccionan todos los jugadores. Entonces, esto sí que es específico porque los jugadores reaccionan a un estímulo visual y de esta forma reaccionan lo antes posible para salir. Cuando hacemos ejercicios de velocidad de reacción, nos vale con 2-3 pasos, no tienen que correr mucho más, solo queremos que reaccionen. Entonces, es importante que sean ejercicios en la primera parte del entrenamiento, cuando el sistema nervioso central está fresco, y que no haya una fatiga que no nos deje trabajar con ellos. Más ejercicios. A mí me gusta mucho este porque es muy específico, es muy divertido para los jugadores. Se colocan 2 jugadores, uno delante sin balón y uno detrás con balón. Y el de detrás le va a lanzar el balón por encima, por debajo, por un lateral, por el otro lado, para que el jugador que está delante, en el momento que ve el balón, tiene que cogerlo y lanzar a canasta lo antes posible. O tiene que cogerlo y hacer una entrada a canasta lo antes posible. Entonces, yo no reacciono hasta que veo el balón, pero en el momento que veo, lo voy a coger lo más rápido posible. Entonces, aquí estamos trabajando una velocidad de reacción que es específica completamente, es visual y está además con un gesto técnico, bien sea un lanzamiento, bien sea una penetración a canasta. Pero va a hacer que los jugadores realmente estén preparados y que mejoren esa velocidad de reacción. Siguiente ejercicio, aquí también vemos variantes. Aquí yo colocaría no solo a los 2 jugadores, que está un poco el ejemplo ahí, sino que lo que haría sería colocar a todos los jugadores en fila. El primero de la izquierda, veis que el entrenador dice derecha. Entonces el jugador de la derecha tiene que salir y el de la izquierda pillar al de la derecha, ¿vale? En el gráfico del medio veis a los jugadores con el mismo ejercicio, pero con balón. Yo reacciono, pero encima reacciono porque tengo el balón en la mano. Digo derecha, jugador 2 se desplaza a la derecha y jugador 1 intenta
alcanzar al jugador 2. Y esto es una parte cognitiva donde queremos que nuestros jugadores también piensen. Coloco a los jugadores en fila con balón y voy a decir números pares o impares. Entonces, si yo digo 7, el jugador número 2, que es impar, saldría votando y el 1 tendría que pillar. Entonces, hago que los jugadores reaccionen, pero encima que piensen y que tomen decisiones lo antes posible. Entonces, me gusta este tipo de ejercicios, son para categorías no de los más pequeñitos, sino un poquito más arriba, pero hacen que los jugadores piensen y hacen que los jugadores tengan que tomar esa decisión, que tengan que reaccionar lo antes posible. Otro ejercicio de velocidad de reacción, 2 jugadores con el balón, este es muy habitual, les encanta. Ellos lo que van a hacer es chocar el balón entre ellos y una vez chocan tienen que lanzarlo lo antes posible. ¿Quién gana? El que antes mete canasta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que estén preparados y que el armado de brazo del gesto técnico lo hagan de la manera más rápida posible. Entonces, simplemente podemos decir ya o pueden los jugadores tocar el balón entre ellos y de esta forma, pues hacer que conseguir esa velocidad de reacción que sea más rápida. Y ejercicio muy interesante, porque aquí ya metemos más condicionantes, metemos jugadores en la cancha completa, queremos que reaccionen, y lo que hacemos es de la siguiente manera. Jugador con balón delante, jugador defensor detrás, llega a la media pista y el jugador con balón va a fintar derecha o izquierda y rápidamente pues lo que hace es que el jugador defensor va por detrás e intenta alcanzar al jugador con balón. Situación real de juego. El de la derecha es muy parecido, solo que el jugador con balón ve de frente al jugador defensor. Entonces el defensor reacciona a este jugador con balón, pero viéndole, porque en el ejercicio de la izquierda voy por detrás, no le veo ni la cara. Entonces me ayuda de 2 maneras. La primera, el atacante finta y sale, y el defensor que va por detrás, pues lo que tiene es que reaccionar. Y la segunda, pues ambos se van a ver las caras para reaccionar lo antes posible. Entonces, también trabajo la defensa en cuanto a reacción, no solo el ataque. Y con lo cual me parecen ejercicios interesantes de velocidad de reacción. Con esto llegamos al primer tipo de velocidad de reacción. Sí, perdón, de tipo de velocidad. El segundo tipo de velocidad que estamos hablando sería una velocidad gestual. ¿Qué quiere decir esto? Que mis jugadores hagan un gesto técnico bien ejecutado y a la mayor velocidad posible. Vemos que el tiro, el pase, el bote y la defensa serían los 4 tipos de fundamentos técnicos y de técnica individual que voy a trabajar. Ejercicio. Fijaros, yo quiero hacer un gráfico de la izquierda que mi jugador tire lo más rápido posible. Vemos la foto, Steve Curry está preparado, entonces yo le voy a decir ya o le voy a dejar que él tire, pero cuando comience el armado del lanzamiento, que este armado sea lo más rápido posible. Y ¿qué hago? Que si yo soy capaz de que mis jugadores lancen sin desvirtuar la técnica individual lo más rápido posible, voy a conseguir que esos tiros sean mejores y que en partido no tenga problemas, les defienda quien les defienda. Ejercicio de la derecha, el mismo que hablábamos antes de velocidad de reacción, que también nos sirve, ¿no? Queremos chocar y queremos tirar lo antes posible para meter antes que nuestro compañero. También metemos esta parte competitiva que es interesante en los ejercicios cuando hablamos de trabajar las cualidades físicas integradas en la cancha. El bote. La gráfica arriba, probablemente muchos habéis visto los ejercicios de bote de Steve Curry previos al partido, donde lo que queremos hacer es que nuestros jugadores boten lo mejor posible, que esto sea eficiente y, como veis ahí, que los jugadores den el menor número posible de botes para llegar a canasta, ¿no? Entonces, ¿qué voy a conseguir? Que si mi jugador con 2 botes llega, es mucho mejor que con 3, porque es más rápido. Entonces, tengo que hacer que ellos sean que mejoren este manejo de balón y que esto nos ayude después en el rendimiento en la pista. El pase sería colocar a los jugadores en 2 filas. De esta forma, yo tengo a los jugadores en estas 2 filas y los jugadores tienen que pasarse el balón lo más rápido posible. Con una mano o con 2 manos. Eso ya en función, yo puedo hacer mejorar el pase tras bote o directamente el pase, pero que se mejore esta velocidad. Lo que queremos es que pasen lo más rápido que ellos puedan y que luego esto tenga relevancia. Incluso luego estas filas se pueden hacer de tal forma que el pase sea para que el otro jugador acabe en canasta y que tengamos en cuenta el rendimiento final.
Defensa, pues es muy interesante que nuestros jugadores se muevan defensivamente lo más rápido posible. Fijaros, en el gráfico de la derecha veis que solo queremos que el jugador se desplace lateralmente 2-3 pasos. Yo creo que no pueden dar más pasos laterales. Luego, a partir de ese paso, hay que echar a correr. Y lo quiero que lo haga lo más rápido posible. En el combine de la NBA, como os decían, es algo que ellos ven, ¿no? El movimiento de pies, lo rápido que es el desplazamiento defensivo. Y en el gráfico de la izquierda hacemos este desplazamiento defensivo de cono a cono lo más rápido posible, pero luego hacemos que el jugador pase a la fase de ataque. Yo defiendo, giro, me pasan el balón y tengo que lanzar a canasta. Entonces estoy metiendo también ese concepto de defensa más ataque que queremos que nuestros jugadores siempre tengan en mente para poder hacerlo. Con esto, pues ya hemos visto la velocidad de reacción, velocidad gestual y pasamos a la velocidad de desplazamiento. Como veis en la imagen, tenemos en la velocidad de desplazamiento, tenemos jugador con balón y jugador sin balón. ¿Por qué? Pues porque en el juego se dan de las dos maneras, ¿no? Pero tenemos que hacer que nuestros jugadores sean capaces de correr lo más rápido posible con balón o sin balón. Entonces, vemos, por ejemplo, pues ahí jugador que va al cono y vuelve. ¿Por qué? Porque os decía al principio, los jugadores no suelen ir en línea recta o cuando van en línea recta suelen hacer una ida y una vuelta. En el baloncesto el número de acciones consecutivas está alrededor de 3-4 en profesionales y cuando bajamos de categoría esas acciones suben incluso porque hay más errores. Entonces, en una categoría U16 puede haber 5 o 6 acciones consecutivas. Entonces, esto hace que mis jugadores, cuando queremos trabajar la velocidad, sean capaces de completar esta velocidad con ese número. Sin balón, como vemos en el gráfico de la izquierda, o con balón en el gráfico de la derecha que podemos ver. ¿Qué más me interesa en cuanto a esta velocidad de desplazamiento? Pues fijaros, jugador que va lo más rápido posible desde medio campo, gráfico de la izquierda, hace una buena parada y tira, porque esto es muy importante. La velocidad siempre tiene que ir relacionada con una ejecución técnica correcta. No podemos desvirtuar la técnica porque vayamos muy rápido. Entonces, lo hago con balón y en el gráfico de la derecha lo hago paso, corro, recibo y tiro. Volvemos a lo mismo. La parada en un tiempo, en 2 tiempos, tiene que ser muy buena y muy rápida. Entonces, para esto, os decía al principio, no solo es la velocidad, es la fuerza que tiene el jugador o la jugadora y que han trabajado previamente. Y de esta manera, pues conseguimos. Y mi última idea respecto a lo que sería la velocidad de desplazamiento es, cuando estamos trabajando solo con un jugador y queremos que sea correcta, fijaros que los conos están colocados de diferente manera. ¿Por qué? Porque en el baloncesto no se va en línea recta. El jugador del primer gráfico de la izquierda rodea el cono, pero luego va al medio. El del gráfico del medio va hacia abajo y sube. Sería pues una cremallera, un bloqueo vertical, como puede ocurrir en cualquiera de nuestros sistemas de juego en jugadores profesionales. Entonces yo quiero que eso lo hagan lo más rápido posible y que sean capaces de girar bien, de hacer una buena parada para poder tirar. Y en el último gráfico, con pase, igual que ocurriría con el jugador. Entonces, esto es lo que la velocidad de desplazamiento queremos que sea específica y que no sería ni lineal y habría que hacer varias idas y venidas como veíamos en el ejercicio anterior, porque esto sí que es interesante. Muy aconsejable es que compitan los jugadores, ¿no? Yo hago ejercicios de velocidad de desplazamiento donde estos jugadores tienen que meter canasta en un aro lo más rápido posible para ir a la canasta contraria. ¿Por qué? Porque eso suele hacer que los jugadores se esfuercen más, cuando tienen ese factor competitivo y tienen que competir contra uno de sus compañeros. Fijaros, a cancha completa, vamos a hacerles competir en el gráfico de la izquierda con balón y en el gráfico de la derecha sin balón, con pase. Entonces, voy viendo cuál es el ratio, cuál es la densidad entre los jugadores, pero de qué manera estos jugadores, pues bueno, se desplazan por la pista con balón o sin balón lo más rápido posible y con el mayor rendimiento. Por eso es bueno meter luego lanzamientos a canasta, pases, porque en el juego real ocurre. Entonces yo no puedo hacer que los jugadores corran mucho porque no sepan correr. El famoso eslogan, la velocidad sin control no sirve de nada. Pues aquí se ve más claro todavía que esto. Muy relacionado con la velocidad, que hemos visto los 3 tipos de reacción gestual y de desplazamiento, tenemos la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Pues es de la manera en que mis jugadores coordinan y se mueven en la pista lo antes posible, lo más rápido posible. Veis que la agilidad puede ser que un jugador pues, no te pueda defender, que la foto a la izquierda,
que yo tenga ese cambio de dirección del jugador de la derecha lo más rápido posible, con lo cual, ¿qué ejercicios puedo hacer para trabajar esta agilidad? Que van muy relacionados, como os decía, con la velocidad. Pues en primer lugar, veis el trabajo de pies, es decir, el footwork. Yo trabajo la escalera, yo trabajo la comba, yo trabajo todo este tipo de ejercicios que son los que me ayudan y son los que me hacen que incluso jugadores grandes mejoren muchísimo durante el año y que se muevan mucho mejor en la pista, con mucha más coordinación. Porque al final es una escalera de coordinación y velocidad, y esto se puede hacer en todos los calentamientos para que nuestros jugadores trabajen. Yo, en jugadores de formación, lo haría en todos y cada uno de los calentamientos. En la coordinación, como os decía, hay 3 tipos de coordinación. Tenemos la ojo-mano, que es la del baloncesto, una ojo-pie o la oculopédica, o la coordinación mixta, donde trabajo tanto la del ojo-pie como la de ojo-mano. Fijaros, os he puesto ejemplos de fotos, Steve Curry con las pelotas de tenis, un ejercicio tradicional de coordinación, donde tengo que mantener las pelotas en el aire a la vez que boto el balón. Pero fijaros a Thompson, en la foto de la izquierda, como el gesto del shoot en fútbol es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que este jugador es muy coordinado y eso le ayuda seguro. En Ecuador, como en España, tenemos suerte que el fútbol es importante y que muchos de nuestros jugadores y jugadoras pues, juegan a fútbol, se juega en la calle, juega con los amigos y esto les ayuda después de una transferencia directa. Pero un ejercicio, por ejemplo, muy bueno de coordinación mixta, que es la más complicada, es cuando hago que mis jugadores boten el balón y que jueguen un partido de fútbol a la vez, sin dejar de botar el balón. Es lo más complicado, porque tengo que coordinar el bote de balón y a la vez chutar un balón de fútbol. Entonces, esto como calentamiento, como ejercicio, me va a ayudar mucho durante mis entrenamientos. ¿Qué ejercicios de agilidad? Pues fijaros, con conos, a la derecha abajo veis lo que serían las picas, estas vallas verticales, que ahí sí que me ayuda mucho. Hay jugadores lanzadores, sobre todo, que hacer un zigzag, un slalom entre este tipo de conos altos o de picas es muy interesante, porque esta agilidad hacen que tenga una relación directa con el bote o con la salida a tirar, directa a lo que sería el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí los ejercicios, pero como ya os decía, hay muchísimos ejercicios que los podéis trabajar, de los que tenéis, adaptarlos para que se trabajen las cualidades físicas, tener en cuenta todo esto que hemos hablado, de cómo optimizar mis ejercicios, de cómo en las fases sensibles hacerlo, mi tiempo útil. Y me gustaría una serie de diapositivas muy rápidas, un estudio que hicimos con entrenadores, para que os deis cuenta, esto fue en un congreso en enero en México, cómo si estáis en forma, vosotros como entrenadores vais a poder dirigir mucho mejor. Lester, no me voy a alargar mucho más, unos minutitos, pero fijaros, cuando estamos en el partido, esta es la reacción, ¿no? Paco Olmos a la izquierda, Iván Deniz, que están en México entrenando, veis cuál es la intensidad que tenemos. Solo ha habido un estudio de hace muchísimos años que decía, bueno, cuál era esta intensidad, ¿no?, entre el entrenador jefe y el entrenador ayudante, pero este estudio decía una cosa muy importante. Decía que el entrenador ayudante hace sugerencias y el entrenador jefe toma decisiones. Y la frecuencia cardíaca es muy diferente con esto, ¿vale? Entonces, hicimos un estudio de un equipo femenino de segunda división y luego un estudio en una final a 4, una Final Four, donde analizamos a todos los entrenadores. En el primer estudio que hicimos, quisimos ver cuál era la diferencia de la frecuencia cardíaca de las jugadoras y la entrenadora. Como veis ahí, es una entrenadora además muy visceral, muy latina. Y veis un partido que jugaron y que perdieron de un punto, como la entrenadora al final de partido llegó a un 98% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso serían últimas jugadas. ¿Qué quiere decir esto? Si mi frecuencia cardíaca es muy alta, porque yo no estoy en forma, porque no soy capaz de mantener esta intensidad, no voy a poder tomar decisiones de manera clara. Fijaros que la entrenadora recorrió 1,6 kilómetros y alcanzó en la banda velocidades de 12 kilómetros hora, es decir, que hasta tuvo que correr en la banda, ¿vale? Entonces, muy interesante esto para que los entrenadores, fijaros otro partido contra el Barça, contra el Barcelona, que ganaron de 2, cómo llegó en la segunda parte y al final de partido
pues a un 83%, ¿no?, de frecuencia cardíaca, casi recorriendo 2 kilómetros y quemando 1000 calorías, ¿no?, en el partido. Pero esto diréis, bueno, esto es normal. No. Cuando veis un partido fácil, ganado de 35 puntos, veis cómo la intensidad de la entrenadora no pasa del 60% y recorre 800 metros. Con lo cual, aquellos entrenadores de cierto nivel que tengáis que dirigir, cuanta mejor forma física tengáis, os va a ayudar mucho más a poder tomar decisiones en vivo. Hicimos una comparativa, así muy rápido, que veis aquí entre las jugadoras, la primera entrenadora y la segunda entrenadora. Veis que la primera entrenadora recorría casi 1,5 kilómetros, cerca de 2 kilómetros en los partidos complicados, y la segunda entrenadora pues prácticamente no hace nada, ni sube la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tenemos que escuchar al entrenador ayudante lo que nos dice porque lo ve desde otra perspectiva. Entonces, esto con el tiempo, los entrenadores solemos calmarnos, porque aquellos entrenadores que se ponen muy viscerales pierden esta posibilidad de ver y analizar. Y muy rápido, en esta final a 4 que hicimos, que realizamos a los entrenadores, fijaros cómo esta entrenadora, que fue el equipo que ganó esta final a 4 para meterse en el Campeonato de España U18 femenino, recorría casi incluso más de 2 kilómetros durante el partido, pero fijaros qué alta era la intensidad. A partir de esta experiencia, la entrenadora nos pidió asesoramiento para un plan físico y nos dijo que le había venido mucho mejor. Veis un poco aquí, pues estos, perdonadme que he escrito un poco por aquí, los tiempos muertos, cómo también influye, ¿no? Fijaros aquí, tiempos muertos. Entre los dos equipos, cuando se llega al 7º tiempo muerto en adelante, la frecuencia cardíaca sube de 113, 120 a 140 prácticamente o más. ¿Qué quiere decir esto? Que en finales de partido apretados nuestra frecuencia cardíaca sube 20 pulsaciones en los tiempos muertos. Con lo cual, como entrenadores, lo que tenemos que tener en cuenta es todos estos factores que voy a poder tener, incluso el aumento de la frecuencia cardíaca, queriéndolo o no, pero que si lo controlo me va a hacer mejor entrenador. Entonces, con esto voy a dejar, Lester, de compartir pantalla, así nos vemos un poquito. Y bueno, pues lo que quería contaros un poco en cuanto a este entrenamiento, cómo mejorar, daros herramientas, no solo ejercicios. Los ejercicios están en Internet, es fácil encontrarlos, hay muchos, pero hay que adaptarlos a nuestros equipos y eso os hará mejores entrenadores, sin duda. Yo con los que he trabajado o cuando he sido entrenador, pues esto ayuda mucho a mejorar, porque trabajar con un entrenador que tiene buenos ejercicios es mucho más fácil. Sus equipos siempre tienen ritmo y siempre se consigue mucho más rendimiento en la pista. Bueno, Alejandro, realmente me he quedado demasiado sorprendido con la exposición. Muchas gracias, de excelente exposición. Creo que no soy el único. ¿Qué le parece si podemos abusar de su tiempo y hacerle una ronda de Sí, preguntas? perfecto. Bueno, Perfecto, perfecto. desde ya tenemos acá una que habla de que ¿cuál es la recomendación del porcentaje de tiempo útil en las categorías formativas, ya que uno debe estar constantemente en el tema de la corrección de ese feedback con el deportista en esa categoría? Vale, bien, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque realmente cuanto más tiempo útil tenemos que tener es en formación, que queremos que nuestros jugadores y jugadoras estén activos la mayor parte del tiempo. Entonces, yo lo que diría es que el feedback hay que darlo, pero hay que darlo sin interrumpir el ejercicio. Entonces, yo tengo que ver de qué manera organizo mi ejercicio para que yo pueda dar un feedback individual mientras el resto de jugadores y jugadoras siguen trabajando. Entonces, porque no me vale de nada parar para dar un feedback individual y que haya jugadores que no tienen nada que ver con este feedback, ¿no? Si es un error común, puedo parar, porque es para todos, pero si son errores individuales, tengo que intentar ir y hablar de esta manera solo con el individuo. Hay muchas veces con lo que son los entrenadores que hay que hacerles ver cuándo puedo parar más o menos, ¿no? Hablábamos a principio de semana de que el tiempo útil tiene que ser muy alto. Cuando voy llegando a final de semana, preparando el partido del fin de semana, puedo bajar un poco y puedo hacer más pautas a nivel táctico, de parar, corregir o a nivel técnico-táctico. Pero al principio hay que intentar dar o ser capaces de aprender a dar ese feedback en tiempo real sin parar el ejercicio. Excelente.
Preguntan, bueno, voy a hacer una pregunta personal. Usted habló referente a los picos de la frecuencia cardíaca, tanto en el entrenamiento como en el juego. En estas etapas de formación, ¿qué es lo más recomendable, teniendo en consideración de que no todos tenemos la oportunidad de manejar un pulsómetro o de manejar una prueba de VO2, cosas por el estilo, ¿no? Donde nosotros vamos a medir cierto tipo de atributos de los jugadores y cuántas veces a la semana o en qué sentido se le puede enseñar al deportista que él comience a conocer estas partes sobre su frecuencia cardíaca que nos puedan ayudar a nosotros como entrenadores. Vale, lo dije un poco por encima cuando os hablé de la percepción que tienen los jugadores de la intensidad, que esto es low cost, esto no cuesta dinero, yo entiendo los problemas muchas veces cuando no hay material. Si enseñamos a nuestros jugadores una escala de 0 a 10, en España lo llamamos RPE, que es el término inglés, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Y yo le pregunto a mi jugador cuál es la intensidad de un ejercicio, de 1 contra 1, y me dice que es un 8. Entonces yo puedo adaptar ese 8 más o menos sobre mi planificación de sesión de entrenamiento. Yo luego puedo tener la mía, de mi ejercicio de 3x3 continuo es un 7. Entonces, yo no puedo hacer que mi sesión de entrenamiento, todos los ejercicios sean de 9-9-9, porque los jugadores no van a aguantar. Entonces, tengo que intentar que haya ejercicios de calentamiento que sea un 5, que luego sea un 7. Entonces, es una versión que es para cada entrenador, que es gratis. Yo lo que tengo que hacer es cuantificar de 0 a 10 mis ejercicios. Se lo puedo preguntar a los jugadores para ese feedback que me dan ellos, que se puede hacer de manera anónima, se le pone un papelito, que lo escriba, y yo así voy a poder cuantificar y controlar mis entrenamientos sin necesidad de frecuencia cardíaca, ¿no? Porque si yo veo un pico muy alto en una gráfica, eso igual equivale a un 9 de esa escala de 0 a 10, ¿no? Entonces, bueno, es una manera que os puede ayudar para hacerlo. Sí, sí, y entendible, que eso es importante. Bueno, por acá tengo una pregunta, Coach Soriano. Dice, no la entiendo muy bien, pero la voy a leer como la comprendo. ¿Qué recomienda o sugiere para bajar la adrenalina en el control del coach sin bajar la intensidad del jugador en la cancha? Sí, vale, bien, esto es del último que he hablado porque que me parecía muy interesante, porque muchas veces hay entrenadores y más en Ecuador o en España que somos muy viscerales, que nos metemos mucho en el partido, que empujamos mucho a los jugadores. Entonces, la mejor manera es tener una buena condición física. Si yo me encuentro bien físicamente, voy a poder controlar esa frecuencia cardíaca y la manera de bajarla, aun a pesar de esto, es pues con respiraciones para bajar esa frecuencia cardíaca y relajarme un poquito. Yo puedo empujar a un jugador mucho, apretar en defensa, pero luego tengo que respirar y hacer que la frecuencia cardíaca baje un poquito, incluso sentarme un momento en el banquillo, beber un poco de agua. Todo eso ayuda a que la adrenalina, como decía este entrenador, baje y que yo pueda ver mejor el partido, ¿no? Porque, ¿qué ocurre cuando tengo la frecuencia cardíaca muy alta o la adrenalina muy alta? Es que no veo bien, ¿no? Mi campo visual se queda más pequeño. Por eso decía que los ayudantes muchas veces pues lo tienen más sencillo, ¿no? El poder ver el partido, hay que escuchar siempre a los ayudantes o a veces sentarse para verlo de otra manera. Pero bueno, eso sería una manera fácil de hacerlo, insistiendo en que cuanto mejor forma física, mucho mejor. Perfecto, perfecto. Tenemos una pregunta de Frank Rodríguez y dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia del trabajo de agilidad y reacción y los ejercicios entre atletas de formación y unos profesionales? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los ejercicios de agilidad y reacción entre los jugadores en formación y los jugadores profesionales? ¿Y Sí. cómo podemos medir la evolución? Bien, los ejercicios son básicamente los mismos, ¿no? Porque al final los profesionales, ejercicios como los que yo os he puesto aquí hoy en día, lo hacen tanto los jugadores sub-14 como los jugadores profesionales, ¿no? De reaccionar, de hacer. He puesto ejemplos de jugadores NBA porque ellos lo siguen haciendo. Es decir, no hay momento en el que ya no dejo de hacerlos porque esta velocidad de reacción, por ejemplo, por poner un tipo de velocidad, hay que trabajarla, hay que seguir trabajándola, ¿no? O lo que es la agilidad del jugador. Entonces, ¿cómo veo la progresión? Pues yo puedo hacer pequeñas evaluaciones. Esto sí que es muy parecido a lo que tiene la NBA
en el All-Star Weekend, ¿no? Que tiene este tipo de ejercicios que metieron hace unos años de habilidad técnica. Entonces, si yo pongo ejercicios de habilidad técnica, de acertar en una pared a la diana, de botar entre conos, que no se caigan los conos, yo puedo evaluar y puedo ver si mejoran a lo largo de la temporada o no mejoran. Entonces, es una manera fácil de controlarlo, ¿no? Pero hay que intentar muchas veces trabajar a los jugadores quizás en formación. ¿Por qué? Porque son esponjas, porque es mucho más difícil trabajar con un profesional esta velocidad si no la ha trabajado cuando era joven, porque le cuesta más conseguir este nivel. Entonces, la diferencia es básicamente jóvenes en forma sean los mismos. Y la manera de evaluarlos, como decía, es una evaluación que tú te pongas para ver entre tus diferentes jugadores y entre ellos mismos cómo se mejora durante el año. Perfecto. Alejandro, te voy a dejar con Pepe mientras yo replanteo un par de preguntas que tengo. Pepe, ¿estás ahí? ¿Me agarras la apuesta? Ortiz, si le das micrófono a Pepe. Listo, ahí está. Dale, gracias. Bueno, Alejandro, la verdad que, como dijo Lester, muy, muy bueno, muy didáctico, muy súper bien, creo que se entendió fácil todo, ¿no? A veces los coaches, digamos, cuando hablan de preparación física, muchas veces nos alejamos porque no empiezan a hablar muchos términos que nosotros, hablar mucho de cargas y eso. Pero bueno, acá se vio más que nada todos los ejercicios y sobre todo para qué sirven y creo que fue explicado muy, muy sencillo, ¿no? Te hago una pregunta que el otro día se le hicimos a Marcelo López, que es preparador físico de Argentina. Poquito lo que me pasa en mi equipo, ¿no? Nosotros jugamos, bueno, yo estoy trabajando en México, jugamos a día seguido muchas veces, a veces a día intermedio, y hablábamos un poco de la recuperación de los jugadores para que puedan dormir bien, ya que terminamos los partidos capaz que 11 de la noche y vos sabés que los jugadores aparte ahora están tomando mucho eso, esas ¿cómo se llama esto? Antes de los juegos toman Red Bull y cosas así, sí. Sí, Red Bull, toman café, después toman otras cosas que la verdad les cuesta dormir después al final. Y bueno, nos decía el profe que él estuvo en China con Luis Escola y que hacían en la NBA, ¿no? En la NBA lo vio, que tenían como un salón con todas luces azules, donde ellos se relajaban y volvían un poquito a la realidad y después como que descansaban mejor. Pero digo, capaz que en tu experiencia sí, capaz que tenés otra manera, ¿no? Bien, sí, mira, además yo te voy a contar de la low cost, ¿no? Porque claro, la NBA cuenta con medios que no tenemos en los equipos habitualmente. Entonces, después de un partido, y sobre todo si acaban a las 11 de la noche, los jugadores van a tardar en dormirse y muchos no se dormirán hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Si hay un partido al día siguiente y hay que tenerlos activos, pues yo creo que hay que jugar, por ejemplo, no dejarles dormir mucho por la mañana. Si se acuestan a las 2, vamos a suponer que a las 10 de la mañana, 11, 10 y media, desayunen, obligatorio, les va a costar levantarse, y luego darles un poco de tiempo de siesta, ¿no? En España, por ejemplo, bueno, sabéis que la siesta es una cosa que siempre hacemos, pero a los jugadores una siesta reparadora de aproximadamente 45 minutos, una hora, les aporta mucho, ¿no? Entonces, yo lo que haría con mi equipo sería eso, porque si les dejamos dormir mucho por la mañana, se van a levantar, que no pueden con el cuerpo de demasiado dormir, luego no van a dormir siesta, porque entonces hay que intentar forzarle de esa manera, ¿no? Claro, la NBA pues cuenta con este tipo de estímulos audiovisuales y es que es imposible porque los jugadores, la activación muscular que tienen es tan brutal después de un partido que incluso a los entrenadores nos cuesta, ¿no? Tú después de un partido le vas dando vueltas al partido, vas pensando y estás muy activo, ¿no? Con
con lo que hablaba de los entrenadores, de la frecuencia cardíaca a la que llegamos. Entonces, yo te diría como algo práctico eso, es decir, vale, los jugadores, si tenemos 3 juegos seguidos, 3 partidos seguidos, sabemos que después del primero el desayuno es 10:30, dejamos dormir un poquito más, pero que se despierten, que den un paseo, después del paseo comen y siesta obligatoria de máximo 1 hora, hora y poco, que ahí van a dormir todos, porque van a tener esa falta de sueño, y al día siguiente igual, ¿no? Hasta que luego ya puedo darles, oye, iros a casa y cada uno que duerma lo que quiera, pero será una manera de intentar controlar todo esto. Hay que tener cuidado con lo que toman antes de los partidos, ¿no? Porque la estipulación normal ya es muy alta y si encima toman pues cualquier tipo de estas sustancias de cafeína, Red Bull, etcétera, etcétera, luego pues esta activación es mucho mayor, ¿no? Y incluso se ha estudiado algún caso de problemas de corazón por demasiada activación con este tipo de cosas. Pero bueno, como algo práctico yo te daría eso para que lo pudieras aplicar con tus equipos, que yo sé que allí los partidos son muy seguidos y los viajes luego son muy largos y es más complicado. Bien, perfecto. Y otra cosita, te hablo de la charla que tuvimos la otra vez. Contaba Marcelo que en Argentina ya hace un tiempo el equipo de Argentina ya no trabaja más con hielo después de los partidos. ¿Cómo sería tu estrategia para recuperar para recuperarlos y nada, cómo trabajan ustedes por allá? Sí, nosotros ahora, después de los partidos, por ejemplo, con profesionales estoy hablando, porque en formación yo creo que hay que hacer la vuelta a la calma después, solo como algo de cultura deportiva que ellos ya lo tengan, pero con los profesionales yo ya no estiro nada después de los partidos o después de los entrenos fuertes, sino que lo que hacemos luego es un trabajo con el rodillo miofacial, que eso sí que está demostrado que ayuda mucho. El tema del hielo, por ejemplo, ahora ya hay estudios que demuestran que la temperatura del agua no es necesario meterse en las cabinas de 100 grados, sino que con 18 o 20 grados es suficiente para que ayude al cuerpo a esa regeneración un poquito más rápida de hacer. Entonces, con una ducha en el hotel de agua fría, pero que no sea congelada, sino que sea un poquito fría, sobre todo en el tren inferior, en piernas es suficiente. Yo ahí estoy de acuerdo, no hay que abusar del hielo como se hacía antes, porque a veces es contraproducente, pero el poder hacer esto, ¿no? La ducha posterior, que acabe en la ducha con un poquito de agua más fría. Y el rodillo, tanto bien unas horas después o bien al día siguiente por la mañana, cuando hablábamos, se levantan, desayunan, sesión de paseo más rodillo, ¿no? Alejandro, Perfecto. Perdón, Pepe, sobre el mismo tema, ¿y qué opinas sobre el choque térmico, caliente-frío? ¿Existe alguna contraindicación? No, esto es lo que decía, ¿no? El jugador cuando se va a duchar, se ducha con agua caliente, con agua templada, pero hay que acabar la ducha con agua fría, porque lo que queremos con el choque térmico es vasodilatar y vasoconstrigir, ¿no? Es decir, bueno, se puede hacer, no hay que abusar de ello, pero sí que el último golpe tiene que ser frío para que me ayude también a la sensación que me queda, ¿no? En la musculatura. Claro, sí, le preguntaba era porque yo entendí sobre crioterapia, entonces por eso quería hacerle Sí. Lester, pero hay algunas preguntas en el chat ahí, así que léelas, por favor. Sí, bueno, felicitaciones por el tema de la charla. Acá están pidiendo a lo mejor que envíe información. De igual manera, preguntan de Víctor Espinosa, si el trabajo de agilidad y velocidad se ve influenciado por el uso excesivo de algún medio tecnológico, ¿qué hiciera usted? Yo no utilizaría ningún medio tecnológico, más que ahora han salido, como veíamos en las fotos del Combine NBA, estas luces LED que me hacen reaccionar, pero lo haría con balón siempre. Es decir, yo colocaría 3 luces y donde salga la luz, ahí tengo que ir con el balón. Pero realmente, con los estímulos visuales que el entrenador puede dar a sus compañeros, es más que suficiente para trabajar este tipo de velocidad, sobre todo la de reacción, que es la que me interesa, ¿no? No hay que abusar, por ejemplo, de las instrucciones auditivas, porque luego en el partido el único auditivo que tienes es lo que te grita tu entrenador o lo que te dice el adversario, ¿no? Entonces, el jugador reacciona a estímulos, un 5 o 10% de los que tengo en cuanto a que me tocan,
que serían kinestésicos, pero sobre todo visuales. Ya, profe, una consulta. Entrenamiento integrado versus entrenamiento tradicional, tanto en formativo como en profesional. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que al final lo que hay que tener es un balance, ¿no? No puede ser todo integrado y no puede ser todo el tradicional. ¿Qué pasa? Que cuando tengo menos tiempo puedo ir hacia el integrado. ¿Por qué? Porque trabajo las dos cosas a la vez. Entonces, aquellos equipos que no tienen instalación, que tienen menos horas de entrenamiento, pues haciéndolo de esta forma mejoran y optimizan su tiempo. Pero luego el entrenamiento tradicional realmente yo puedo hacer ejercicios de componente técnico-táctico puro, donde no tengo que meter nada relacionado con las cualidades físicas y quizás de los 3 días de la semana, pues el lunes sí que lo dedico a las cualidades físicas de entrenamiento integrado y el miércoles y viernes tradicional. Entonces, yo no quiero decir que el integrado sustituya al tradicional, sino que algunos ejercicios del integrado me sirven para trabajar también cualidades físicas cuando no tengo tiempo o cuando quiero hacerlo muy específico en la cancha. Ok, entendido. A ver, tenemos de la charla a lo mejor alguien que desee consultar algo. Aprovechemos, no siempre lo tenemos profesionales de este tipo en las charlas y necesitamos sacarle mayor información posible. Si alguien requiere que se le abra el micrófono, pues nos comunican que está nuestro operador acá, Javier, a las órdenes. No sé si está Yoyo en la charla, Pepe. Sí, sí, creo que está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Justo les estaba escribiendo. Felicitaciones, Alejandro, muy buena charla. Muchísimas gracias por compartir toda la información. Quería consultarte, en un entrenamiento tradicional, si en la mañana trabajamos en el gimnasio y por la tarde tengo cancha, todo este tipo de velocidad es bueno, o sea, sí me sirve trabajar porque yo lo ocupo como transferencia después del gimnasio. ¿Sí? Entonces, en la tarde sí tiene el mismo resultado. Sí, vamos a ver, esto es lo de siempre. Si yo soy un equipo NBA que tengo todo a mi disposición, yo puedo hacerlo lo mejor posible. ¿Qué suele ocurrir? A mí me gusta mucho la transferencia del trabajo de fuerza, que es quizás la cualidad más difícil de trabajar en la cancha. Trabajarla fuera, pero hacerlo directamente luego, esta transferencia, como tú dices, ¿no? Gestos técnicos, incluso pues de trabajo individual, con el equipo, etcétera, etcétera. Que no tengo esa posibilidad, pues lo hago por la tarde, ¿no? Porque al final toda esa transferencia, aunque llegue antes o después, llega. Y los jugadores en el baloncesto necesitamos el tacto de balón, el tacto para tirar, el tacto para que sea lo más específico posible. Entonces, yo siempre soy un defensor de la transferencia y hacerla en la medida de que todas las acciones de fuerza que podamos hacer en el gimnasio o fuera, que luego tenga esa transferencia directa a las acciones de juego, ¿no? Porque al final no nos podemos equivocar. Los importantes son los jugadores, es el entrenador, y los preparadores físicos somos entrenadores ayudantes de apoyo, ¿no? Que tenemos que dar esa parte para que todo el equipo consiga el rendimiento. Pero nuestra parte no es ni más ni menos importante, es una parte más del engranaje, pero hay que entender siempre el punto de vista. Yo por eso, yo me acuerdo que acabé mi carrera en el año 99 y en el año 2000 ya era entrenador nacional de baloncesto, en nivel 3. ¿Por qué? Pues porque van de la mano una cosa con la otra. Y, por ejemplo, aquí tuviste a Jota el otro día, Cuspinera, yo he trabajado con él y al final, pues yo lo que le hago es, oye, los ejercicios, lo intento mejorar, pero él es el entrenador jefe y hay que buscar esta transferencia y este vínculo directo del técnico táctico con lo físico. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más de alguien en la sala? Me comentó el profe Ponce que tenemos estudiantes de la ESPE, de la carrera de deportes. No sé si alguno de ellos tiene alguna consulta referente al tema. Obviamente son dos metodologías diferentes. El profe Ponce tiene una metodología diferente, pero siempre es bueno obtener conocimientos. No sé si alguno de los estudiantes de la ESPE desea consultar algo referente a algún tema en particular con la preparación física, que sería importante que tengan ese conocimiento igual. Si no, yo quería preguntar algo más, si es que me permite. Dale, Yoyo, dale. ¿Algún método que usted recomiende para seguir de entrenamiento? No, bueno, yo creo que lo que decía Lester, es muy importante beber de muchas fuentes
y yo creo que aquí tanto lo que es la escuela española de preparadores físicos como los argentinos, está demostrado en los últimos años que hemos sido capaces de llevar esta fusión, ¿no? del baloncesto a lo que es la preparación física, pero todo en la cancha. Por eso que era por lo que decía de dar herramientas, es decir, todos los ejercicios que hacemos en básquet pueden valernos para trabajar unas cualidades y otras. Solo tengo que variar el tiempo, cómo lo organizo, pero puedo trabajar por la resistencia y la velocidad con el mismo ejercicio. Solo, como decía, cambiando pues, el número de repeticiones, el número de tiempo en que lo hago o cómo lo hago. Pero lo importante es siempre, yo creo que no es un método, sino que el jugador vea cómo consigue llegar a mejorar su físico con gestos técnicos, con el balón, con lo que es el básquet, ¿no? Porque antiguamente se hacía correr a los jugadores fuera de la pista, se les hacía hacer muchas cosas, pero esto ha cambiado, ¿no? Los jugadores lo hacen mucho mejor en la cancha porque se esfuerzan más, porque les gusta más, porque es más divertido. Entonces yo por eso hay que seguir el método tradicional, pero cuando queramos hablar de cualidades físicas en el básquet, integrado todo lo que podamos porque nos va a ayudar. Ha respondido la pregunta que... Profe Alejandro, respondió la pregunta que le iba a plantear porque yo le iba a solicitar algún requerimiento referente a intensidad-volumen para alcanzar lo planificado, ¿no? Porque a veces no siempre no contamos ni con el espacio ni con el implemento, pero la respondió excelente. Sí, bueno, de lo que me decías intensidad-volumen, yo creo que cuando tenemos medios como podemos tener, pues yo puedo tener ahora de GPS o de frecuencia cardíaca, se puede ir mucho más fino, pero si no, hay que siempre hacer que los jugadores lleguen con hambre de balón. Es decir, yo tengo que entrenar más intenso a principio de semana, pero no me pueden entrar las dudas el viernes antes del partido del sábado y matar a mis jugadores en la pista porque quiero el último día hacer muchas cosas. No, el jugador tiene que llegar. Yo compartí con un entrenador que se llamaba Kino Salvo, que no sabía nada de esto, ni quería saberlo, pero él solo me decía, acaba ya, que lleguen con ganas de jugar, que era lo que decía, y es verdad, ¿no? Los jugadores al final tienen que llegar frescos, tienen que llegar con ganas de jugar y que tengan claro que lo que hacen, que disfruten mientras entrenan, ¿no? Perfecto, profe, perfecto. Pepe. Bien, ahí hay una pregunta en el chat. Dice, buenas tardes con todos. Una pregunta para el profe. En el desarrollo de la fuerza con jóvenes, ¿qué método utiliza? Bien, con jóvenes, ¿no? Con los jóvenes sobre todo es el método de autocargas, ¿no? Del uso de su propio peso corporal. Ahí hay que tener cuidado de no ir muy rápido con los jóvenes. Estamos hablando de, para empezar la técnica con 14, 15 años, la técnica sin más peso que la barra, y luego a partir de ahí creciendo. Pero todo lo que es por debajo de eso, yo haría circuitos, propio peso corporal, todo tipo de trabajo, calistenia, de trabajo de alta intensidad, pero que ellos manejen su cuerpo, ¿no? Está súper demostrado que puedo conseguir lo mismo trabajando en gimnasio con pesas, con barras, que trabajando con el propio peso corporal. Hay muchísimos ejercicios, muchísimas maneras de hacerlo, y hoy en día el CrossFit es un ejemplo claro, ¿no? Trabajando el propio peso corporal yo puedo estar físicamente muy bien, y en formación yo iría claramente a eso, para que no haya lo que decíamos antes, que haya... Los jugadores tienen que tener una visión a medio y largo plazo. Yo no puedo destrozar al jugador antes de que llegue a poder su desarrollo, ¿no? Tenemos jugadores maduradores tempranos, maduradores tardíos. Pau Gasol era un madurador tardío, muy delgadito, extremidades muy largas. Si lo hubieran hecho ir al gimnasio y hacer cosas, quizás no hubiera llegado nunca donde ha llegado, ¿no? Entonces eso es importante, mantener los tiempos. Perfecto, perfecto, profe. Lester, ¿alguna cosa más? No, la verdad yo tengo la película clarita. Sí quisiera que si la gente tiene dudas acá en la sala, pregunte. Yo, más bien al profe Alejandro Vaquera, igual que al profe J, esperemos que todo esto se regule y en algún momento, tiempo no muy lejano, pues poder tener acá esa dupleta. Realmente muy complacido con la charla. Personalmente me queda la película clarita y siempre es importante seguir aprendiendo. Y vuelvo y repito, ojalá esto lo podamos hacer físicamente, tener acá los ejercicios en cancha y poder visualizar. Claro, porque uno con la explicación uno lo imagina, lo visualiza, claro. Pero la idea sería, obviamente, poderlo palpar, ¿no? En físico.
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá. Yo creo que el poder explicar estos ejercicios que yo he explicado en cancha es donde ya no quedan dudas, ¿no? La gente ve claramente cómo es, la interacción con los entrenadores, yo las experiencias siempre han sido buenísimas, por lo que decimos, ¿no? Una cosa es lo que estamos hablando en la charla, pero el poder hablar, las dudas, al final lo que podamos hablar y luego pues con una cerveza de por medio se resuelven muchísimas más dudas después de la charla, ¿no? Entonces, pero yo, cada charla que doy o cada sitio al que voy, que ojalá dentro de poco pues pueda estar allí con vosotros, es un aprendizaje continuo incluso para mí, ¿no? Yo creo que nunca se acaba de aprender y todo ayuda. Y luego las experiencias te van haciendo pues ir siendo más flexible o mejorando esto y bueno, como decía al principio de la charla, yo quedo encantado y a vuestra disposición para lo que queráis y ojalá pues podamos, dentro de poco todo esto pase, sea un mal sueño, vuelva a la normalidad y nos podamos ver físicamente. Profe, Una última ya pregunta, profe. en la sala está Carlos Gorosito, así que al principio no estaba, creo. Carlos. Para que ahí el saludo que le mandó antes para que lo escuche. Sí, bien, bien. Bueno, Carlos, espero que estés mejor y que dentro de poco pues ya puedas estar al 100% y que, bueno, me alegro de aunque solo sea pues este ratito de que me escuches y que, bueno, has sido tú el artífice de que está aquí con vosotros hoy y que dentro de poco, pues como decíamos, con una cerveza pues podamos hablar mucho de básquet, que es lo más importante y que podamos aprender de todos y que al final lo podamos extrapolar a nuestros equipos, ¿no? Listo, Lester. En el cierre. Muchas gracias, profe, de mi parte. Lester. Alguien me pareció que tenía una consulta por ahí. Sí, estaba justamente queriendo preguntarle al profe, justo en esta época de pandemia que nos encontramos todos pues en casa y tratando de mantener la actividad de nuestros chicos pues por medio de entrenamientos vía Zoom. Quería pedirle su recomendación, cómo más o menos debería ir orientado el trabajo y qué tiempo debe durar, que hay que dar cuenta que no tener pues toca. Ahí, y además la experiencia la tenemos claro aquí en España, ¿no? Que vamos un poquito por delante con la pandemia y ya ahora empezamos ya a salir fuera, ya podemos movernos, pero no, hay que tener los niveles de fuerza, de peso corporal, circuitos, conseguir que sea todo muy el trabajo de cardio a través de, porque muchos pues no tendrán espacio para poder moverse, ni cancha, ni aro, y que podamos trabajar la fuerza. Uno de los grandes problemas que está viendo, como sabéis, la ACB va a jugar un formato diferente, y hablando con muchos preparadores físicos, el gran problema que hay es un poco la pérdida muscular, la sarcopenia que ha habido, que se intentó recuperar, ¿no? Porque aunque ha habido jugadores que tenían mejores condiciones que otros, pero luego todos hay que llevarlos a la fuerza específica y ahora están empezando ya los entrenamientos. Esta semana han empezado los colectivos en básquet, pero por ejemplo la Bundesliga de la Liga Alemana de Fútbol, en la primera jornada hubo 7 lesionados, uno de ellos en el calentamiento, ¿no? Entonces, con los jóvenes hay que intentar trabajar la fuerza, un poquito el cardio, intentarles mandarle mensaje que coman bien, que se alimenten dentro de lo que puedan de manera correcta, porque al estar en casa se come peor o se comen muchas más de las cosas que no son muy saludables y que luego una vez se pueda, pues poco a poco se vaya retomando esta actividad, ¿no? de carrera y tener cuidado con los tendones, sobre todo, porque no podemos tampoco exigirles muchos ni multisaltos ni muchas cosas cuando ellos están en su casa sin poder salir, ¿no? Entonces, circuitos para trabajar pues muscular, el pectoral, flexiones, con ejercicios muy básicos y con su peso corporal. Excelente. Bueno, para el cierre, profesor, como ya le dije, esperamos pronto termine esto y poderlo tener acá. Sí, quiero agradecerle profundamente el tiempo que se da para hacernos conocer su experiencia, su trayectoria, sus ejercicios, de igual manera comprometerlo a que nos comparta la información que nos visualizó hoy día en el documento. Sería muy importante para nosotros ir recopilando esa información e ir adaptando a nuestra realidad. Le dejo en Javier el cierre y de mi parte muchas gracias, profesor, y esperamos tenerlo muy pronto una vez más. Muchas gracias, Lester.
Bien, bien, gracias, mister. Muy agradecido por haber compartido con nosotros esta grandiosa charla. Bien, compañeros, para el día, primero agradecerles, ¿no?, por esta presencia, y para el día lunes voy a compartir pantalla para ver la disertante que vamos a tener, que es la entrenadora de selecciones formativas femeninas de Argentina, la profesora Laura Kors, que nos va a hablar sobre las tareas a enseñar en categorías de formación, el lunes 1 de junio a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, ¿sí? Están todos cordialmente invitados. Gracias. Gracias, profe. Alejandro, muy amable y muy buenas noches para vos y buenas tardes para todos. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, y ojalá nos podamos ver pronto en persona. Muchos éxitos a todos y un fuerte abrazo. Dale, Luego, Alejandro. cuídense. Muchas gracias. Éxitos. Vale. Adiós.